Buenos días y bienvenidos a otro nuevo video. Hoy día veremos análisis técnico de los futuros del Nasdaq, Bitcoin, del SPY, MicroStrategy y Spotify. Como ustedes ya saben, esto no es ninguna recomendación de compra o de venta, solamente es mi propio análisis. Entonces vamos a empezar con lo que es el Bitcoin. Como vemos aquí el Bitcoin todavía en el gráfico de días, todavía lo tenemos en su media móvil de 200. Ya estamos en la parte baja del estocástico y el MACD también igual. Esto podría querer indicar de repente que la caída puede ser hasta acá, digamos, porque no hay ninguna vela roja que haya roto la media móvil de 200 con fuerza. Pero también tenemos que ver esto en el gráfico de semanas. Vemos todavía aún que puede seguir cayendo un poco más. Acá lo vemos en la parte baja, pero el MACD todavía indicaría un poco más de caída. Puede ser que de repente esta semana puede haber un pequeño rebote, digamos, a la media móvil de 7 en gráficos semanales o de repente pueda seguir cayendo un poquito más. De repente nos podríamos ir hasta la media móvil de 50 en gráficos semanales. Entonces todavía no indicaría por acá ningún motivo de compra. Todavía lo vemos a la baja y vemos que las correcciones aún no han acabado. Todavía con lo del Bitcoin, todavía debemos de darle un tiempo más para seguir observando y viendo en qué momento terminaría esta corrección que empezó, ¿ya? Y como les habíamos dicho, puede ser la misma situación que esté pasando acá, es la misma de acá, ¿ya? Entonces, de repente, unas semanas más podría continuar así en un zigzagueo y en un momento podría reventar hacia el alza, igual que esta parte de acá, pero por mientras todavía no lo vemos. Miren, acá por ejemplo, llegó hasta la media móvil de 50 en gráficos semanales, lo chocó una vez, otra vez por acá y después empezó su camino alcista. Acá también podríamos pensar que podría llegar hasta la media móvil de 50 y luego despegar un nuevo tramo al alza. Entonces, por mientras, como les repetimos, todavía vemos que en la próxima semana podría haber un pequeño rebote, de repente hasta la media móvil de 7 o las caídas podrían seguir hasta la media móvil de 50 en gráficos semanales. Ahora vamos a pasar con lo que es los futuros del Nasdaq. En los futuros del Nasdaq vemos, por ejemplo, que ahorita lo tenemos en la media móvil de 50 en gráficos semanales. Primero vamos a empezar con los gráficos diarios. A ver, en los gráficos diarios vemos que ha roto lo que es la media móvil de 200. Vemos que lo tenemos en la parte baja de acá y también en la parte baja acá. Como vemos, por ejemplo, acá en lo que es el estocástico, vemos que todavía podría tener un poco más de caída de repente hasta sus mínimos de acá, más o menos en los 19.750, 19.600, por ahí. Puede ser eso una opción que pueda seguir cayendo de repente entre el día lunes y el martes, ¿ya? Y vemos por acá en lo que es el MACD que cada vez la línea azul se puede ir acercando a la línea roja, dar un cruce hacia el alza y acá también podría reventar y ocasionar compras y podríamos dirigirnos, como les decíamos en videos pasados, hacia la media móvil de 100 o inclusive hasta la media móvil de 50, ya porque ya hemos tenido regular de caída. Yo creo que por acá de repente podríamos ya haber visto un mínimo, por ejemplo, por acá, ya, o podría irse un poquito más abajo, de repente entre el día lunes o el día martes, pero después vemos que podría cambiar la situación, podría dar un cruce al alza y podríamos subir de repente un rebote técnico hasta esos dos puntos. Entonces me han estado preguntando por los grupos de WhatsApp si por acá podrían empezar a comprar y bueno, yo en lo particular yo les diría que si quieren empezar a tomar posiciones en lo que son los futuros del Nasdaq, primero tenemos que ver que reviente lo que es la media móvil de 7 en gráficos diarios, que lo reviente hacia el alza. Entonces, por mientras, como vemos, aún lo tenemos debajo de la media móvil de 7. Eso no indicaría todavía compra si no es nada seguro. Ya vamos a verlo ahora en el gráfico semanal. En el gráfico semanal vemos que ha llegado hacia la media móvil de 50 en gráficos semanales. Acá como vemos ya estamos en la parte baja. Yo lo veo que podría seguir cayendo un poquito más de repente, como yo le digo, hasta la zona de los 19.600, 19.700 y después podría iniciar un tramo al alza, como les digo, un rebote técnico de repente hasta la media móvil de 7 y de ahí ya tendríamos que volverlo a analizar. ¿Ya? Pero por mientras todavía no se ven compras. El SPY, como vemos acá en el gráfico semanal, aún le falta un poco más de caída. Acá igual. Ya eso podría indicar que podría extenderse la caída de repente hacia la media móvil de 50.
ya, o de repente utilizar esta línea roja que colinda más o menos con la media móvil de 50 en gráficos semanales. Por acá podría ser un piso, igual que los futuros del Nasdaq. De repente acá podría iniciar un tramo al alza, un rebote técnico, de repente hasta la media móvil de 7 en gráficos semanales, ya hasta esta media móvil de acá, y de acá ya tendríamos que volver a analizar. Como estamos viendo tanto en el Bitcoin, en los futuros del Nasdaq y del SPY, podría dar la figura de que podríamos ver entre el lunes y el martes una caída de repente un poco más hacia los mínimos, y después vemos en los posibles siguientes días, martes, miércoles, jueves, viernes, podría haber un rebote. En conclusión, de repente, cuando abra la semana podríamos buscar mínimos, y de repente en el transcurso de la semana ya ver un rebote técnico. Entonces hay que esperar para los que quieren tomar posiciones en varias acciones. Vamos a ver lo que es el Spotify. Los gráficos de Spotify son alcistas, como vemos acá. Hemos visto que ha roto lo que es la media móvil de 50 en gráficos diarios, pero podría ser esto una falsa ruptura. Tenemos que ver en el transcurso de esta semana. De repente sigue haciendo velas rojas en los próximos días, pero la mejor oportunidad de acá se podría decir al momento en que rebote, rompa lo que es la media móvil de 7 al alza las cotizaciones. O sea, por acá hace una figura así y empieza a subir. Al momento en que las cotizaciones rompan la media móvil de 7 al alza, se podrían empezar a tomar posiciones en los que están interesados en Spotify, porque hemos visto que bastante personas nos han estado escribiendo por Spotify. Entonces, como vemos por acá, digamos que se ve buena oportunidad de compra, pero todavía no es nada seguro. El momento en que lo vemos un poquito más seguro, de repente al cruzar al alza lo que es un media móvil de 7. Y lo que vemos, también nos han estado preguntando por MicroStrategy. Acá, por ejemplo, se acuerdan que les habíamos dicho que se ve un buen punto de salida para los que están en los grupos del WhatsApp. Les habíamos dicho por acá, vemos caídas. ¿Por qué? Porque habíamos visto en el gráfico de horas, creo. Acá habíamos visto que había llegado en la parte alta y acá estaba chocando con lo que es la media móvil de 200 en gráficos de horas. Ya le dijimos que por acá se ve un buen punto de salida para aquellas personas que habían comprado por acá. Se podría ver una oportunidad de salida y esperar unas correcciones. Ahora vamos a ver en el gráfico diario. En el gráfico diario, miren, todavía lo tenemos esta misma silueta, que esta misma línea roja descendente que hemos trazado, cada vez lo está chocando y está volviendo a caer. Lo más probable es que si el SPY y los futuros de nada, inclusive el Bitcoin, retroceden un poco entre los días lunes, martes y miércoles, podríamos ver de repente que MicroStrategy podría corregir un poco más y de repente ir a buscar lo que es un media móvil de 200 en gráficos diarios. De repente en el transcurso de la semana, como vemos acá, hay un pequeño cruce a la baja, podría extenderse y podría haber caídas. Ya, entonces todavía, digamos, no está nada seguro entre lo que es lunes, martes o miércoles. De repente, como les decimos, podría caer un poquito más, pero en total, en conclusión, en toda la semana podemos ver que podría haber un rebote significativo al alza. No vemos un cambio de tendencia de repente todavía, pero sí podría haber un rebote. Bueno, muchachos, como ustedes ya saben, si les ha gustado el video, denle like al video y suscríbanse al canal. Muchas gracias.